El día de hoy recibimos bastantes equipos. No sé qué sorpresa viene. Vamos a pasar aquí al laboratorio Edgar Yo Reparo. Hoy recibimos un montón de equipos. No sé. Vamos a abrir una caja y reparar equipos sin tocar. O sea, de así abriéndolos enfrente. Estos no los he tocado. Jóvenes, Edgarito aquí saludándolos con un video más. Hoy vamos a estar reparando. Vamos a ver cuántos podemos reparar. Nuevamente vamos a hacer un diagnóstico completo de toda la reparación. Ok, video largo si es necesario. No hacer cortes porque eso le gusta, verme sufrir. Este teléfono nos lo manda nuestro amigo Alan Posadas. Saludos, crack, desde Cobán, Alta Verapaz, un departamento aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces nos envían estos teléfonos que vamos a ver qué nos mandaron. Ok, entonces vienen, vamos a ver qué viene por acá. Vienen dos iPhone 11 Pro. Me siguen los 11 Pro. Okay, este ya encendió. Este no tiene carga. Lo que no sé es qué tienen los teléfonos. Eso es lo que no sé. ¿Dónde está el mío? Vamos a llamar a Alan. ¿Qué onda? ¿Qué dices, cariño? ¿Cómo estamos? Ahí, tranquilón. Mira, ¿qué tienen los iPhone? ¿Face ID los dos? Ajá, sí, los dos. Va, nítido. Ahí Uno te... puede ser que sea solo Yogi. Ok, ahí igual no le entro. ahí te cuento. ¿Me contás? Dale, pe. Buena onda. Órale. Ok, entonces tenemos dos 11 Pro con problemas de Face ID. Entonces, vamos a pasar acá y vamos a ver el primero. El primer iPhone, ok, es un 11 Pro. Este iPhone tiró un error de Face ID desde el comienzo, ok. Entonces, vamos a ver si podemos configurar Face ID acá. Configurar Face ID. Vamos a dar a empezar. No está disponible. Simplemente nos tira el mensaje. Face ID no está disponible. Este lo tenemos cargando. Va a cargar este mientras empezamos con este. Vamos a empezarlo a ver. Si se dan cuenta, estos teléfonos yo no los he tocado. Aquí vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Siempre que tenemos un Face ID que tira un error es porque alguno de sus componentes no está siendo, en este caso, detectado. ¿Ok? Entonces, este teléfono yo veo que le cambiaron pantalla, es una pantalla nueva, entonces asegurémonos siempre de probar sin pantalla, o sea, con la pantalla así, porque puede que esto dé problemas. Otra cosa importante que hacer en estos equipos es, vamos a desconectar este de su cargador un ratito y lo vamos a conectar a la computadora. Porque necesitamos ver que por lo menos la cámara frontal sea la original. Okay, entonces lo voy a conectar. Vamos a... Denme un minuto. Ok, aquí abrimos 3UTools y aquí detecto toda la información. Vamos a ver acá. Y lo que me interesa ver a mí es esto. Que la cámara frontal sea la misma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cámara frontal, si bien sabemos, viene con lo que es esto de acá, ¿verdad? Vamos a pasar acá. La cámara frontal viene con estos tres componentes. Entonces, saber que no han cambiado la cámara frontal me dice a mí que los demás componentes son los originales. Bueno, entonces, ¿qué síntoma tenemos acá? Un teléfono que le cambiaron la pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a
fijar nuestra atención en el flex del auricular. ¿Okay? En ese nos vamos a fijar nuestra atención, porque vamos a ver de que ese no tenga ningún problema. También vamos a ver si este teléfono ya lo destaparon. No sé en realidad cuál es la historia de este teléfono. Siempre es importante pedir historia de los teléfonos porque muchas veces nos pueden ayudar a darnos una idea. ¿Okay? Entonces vamos a desconectar la batería. Vamos a desconectar esto y esto. ¿Okay? Vamos a nada más hacer una inspección visual por acá. Vamos a pasar al microscopio. Todo se ve bien, la verdad. Ahí es donde va conectado el Yogi. Y todo se ve bien. Ahora voy a pasar acá y vamos a sacar esto. Ojalá, lo que no sé yo, ¿ok? Y esto es muy difícil de saber, es si cambiaron este flex. Porque si cambiaron este flex, ahí sí tenemos un problema, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este teléfono le cambiaron pantalla, ¿ok? Aquí podemos ver donde la pantalla se la cambiaron. Entonces, yo no me gustaría perder el tiempo en este teléfono. Tendría que hablar bien con el cliente porque no sé si este teléfono, aunque se ve que le hayan puesto esto, miren, se ve que le pusieron esto. Ah, ok, ya veo por acá algún problemita. Vamos a pasar al microscopio. Sí veo que esto fue reemplazado, pero miren lo que pasa acá. Esto ya intentaron arreglar el Yogi. ¿Por qué sé yo? Porque se ven rastros de flux. Ojalá y no se lo hayan comido, ¿eh? Ojalá. Entonces tenemos este señor por acá. Y si ven, se ven como rastros de flux ahí. ¿Sí lo ven? Ok, entonces como que tal vez este flex estaba roto y intentaron en este caso trasplantarlo. Entonces vamos a conectar nuestra CH5. La utilizo mucho. La vamos a poner en 300, ¿ok? Yo la voy a poner en 300. Esta CH5 es la del iPhone X, pero pueden ocupar cualquier calentadora, no tiene que ser la CH5. Yo utilizo esta porque pues es la que tengo a la mano y es la que voy a ocupar. Voy a asegurarme que esté grabando el audio porque después me regaña Marvin que no le grabo el audio en los videos y le toca hacer milagros ahí a Marvin para editar un video. Entonces, sí está grabando audio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a cargar el otro teléfono mientras reparamos este. ¿Ok? Y vamos a bajar el Yogi. Vamos a ver cómo está todo ahí. Hacerle revaling y volverlo a montar. Si en dado caso no llega a funcionar, no tengo idea si tengo un Yogi o un Flex de otro iPhone 11 Pro ahí. Creo que tengo uno, pero tendría que revisar. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer esto, pues. Esto yo lo tengo, vamos a ver, ayúdame cámara. Esto yo lo tengo acá. Lo que voy a hacer es, está a 300 grados. Yo lo único que hago es ayudarme con dos pinzas, ¿ok? Entonces lo único que hago es, lo coloco aquí con una pinza, hago presión, lo voy a pasar al microscopio, aquí, hago presión y entonces lo que hago es que vamos, esto está durísimo, ok, ahí lo quitamos. Ok, entonces vamos a dejar la CH5 encendida. Cuidado y me quemo todos los dedos. Acá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar ahí con masha. Con masha dirían en Argentina. Con masha. Porque en Argentina no llueve, allá llueve. Yo hablo con muchos argentinos, corpeses
Digo yo que hablo entre argentino, mexicano, guatemalteco y de todo. Entonces vamos a limpiar acá para, no importa si raspan un poquito o si raspan mucho, no importa la verdad. Don't worry, dice el gringo. El gringo dice don't worry. Turista. Ok, ahí quedó. Cuidado y pierden la otra cosita, porque ahí sí nos llevó la chingada, como dirían en México. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar acá máscara ultravioleta para cubrir esto de aquí. Acá, Ya escuché que encendió el otro iPhone. Bien sabían que eran Yogi, ya lo habían intentado tal vez reparar. Ok, listo. El problema es si es el flex el malo, porque vean que dañado está el flex, o sea, está todo calentado, todo golpeado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esto en la lámpara. La lámpara la voy a conectar porque la tenía desconectada. Está la lámpara, lo vamos a poner a secar por acá. Mientras traigo una servilleta, ¿ok? Este señor de aquí, cuidémoslo mucho porque este es el que nos va a dar de comer el día de hoy. Qué buena onda. Entonces acá. Y lo que voy a hacer es poner mi cautín en 300 grados. Aplicarle un poco de flux y vamos a limpiar esto acá. Vamos a ocupar voy a apagar mi CH5 porque no sé cuánto me voy a tardar aquí. Lo voy a poner en un holder para trabajar un poquito más cómodo. Ok. Un holder todo puerco. Listo. Ahora un poquito de alcohol. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestra cajita que dice Face ID. En nuestra cajita de Face ID vamos a buscar un stencil. Aquí está el stencil. Tenemos el stencil y ahora vamos a colocar una servilleta y vamos a traer aquí a nuestro Yogi. Este circuito le llamamos Yogi y creo que este es el stencil. Así es, este es el stencil. Vamos a aplicar listo. Vamos a agarrar unos 350, ¿está bien? Para que lo haga rápido. Ok, listo. Vamos a encender la CH5 nuevamente para tener esto ya listo. Ok, ahí está, hecho el rebalín, precioso. Ahora vamos a traer el flex. El flex. Vamos a poner esto así, un poco, raspar un poco esto porque si no queda muy levantado. Ok, ahora, por cierto, si no me siguen mis redes sociales, le voy a dejar mis redes por algún lado de aquí y también suscríbase al canal, por favor, suscríbete al canal. Entonces, ¿qué vamos a seguir acá? Vamos a colocar un poco de flux, poquito. Ahora vamos a agarrar el componente, le vamos a buscar su lado, esto va así. Lo vamos a centrar desde acá, vamos a traer nuestra
CH5, ¿ok? Y fíjense acá, pues tengan mucho cuidado acá, mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Siempre ayúdense con 2 pinzas, miren, yo traigo 2 pinzas acá. ¿Han visto aquella película donde sale aquel como de las tijeras? Algo así me imagino este momento yo. No sé cómo se llama, pero... Entonces, lo que vamos a hacer es únicamente colocar esto aquí arriba. Únicamente así, ¿ven? ¿Ven? Ahí se colocó. Tenemos que golpearlo un poquito. Uy, esto... Ok, ahora lo levantamos y esperamos que esto se enfríe, ¿ok? Ok, vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver qué tal quedó esto. Ok, ahora vamos a traer por acá el teléfono y vamos a ver si esto funciona o no funciona. Ok, entonces vamos a ver acá, 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 acá. Y vamos a colocar la pantalla. Acuérdense que esto al encender daba un error. Si esto da un error, entonces tenemos que cambiar el cable, ¿ok? Entonces voy a ver si tengo un cable ahí. No estoy muy seguro, pero vamos a buscarlo. Creo que tengo un cable ahí. Vamos a ver. El secreto va a ser si esto tira un error. Si no tira un error, ya está. Pero si tira un error, entonces tira un error. No se ha podido activar el Face ID. Entonces vamos a ir a traer un cable. Ok, conseguimos el cable. Entonces aquí tenemos otro cable de un teléfono que yo tengo para partes. Ok, este es un cable bueno. Este cable nunca le han quitado acá nada. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el jockey de este, ¿ok? Quitarlo, pero cuidar bastante el cable, ¿ve? Porque acordémonos que el otro cable ya viene trabajado y pues eso me cuesta a mí una falla así porque yo ya tengo que estar adivinando y esto y lo otro. Entonces, mejor cuando algo viene así. De hecho, miren este Face ID. Este se ve como que hasta lo hayan quitado también. No, pero este no. Este no creo, pero sí, vean cómo viene este Face ID. Vean. Vean, le hace falta la ventanita ahí. Siempre es importante esperar que la plancha llegue a 300. ¿Por qué? Porque así no calentamos mucho lo que es el flex. Así solo lo ponemos, quitamos y listo, ¿ok? Entonces de esa manera nos evitamos hacer eso. Vamos a siempre utilizar 2 pinzas. Ahí va por 230. Vamos a ver si ya puede salir esto. No, lo voy a quitar porque no me gusta calentarlo. Si no sale, si no veo yo que está saliendo mucho flux, yo no lo dejo, ¿ok? Vamos a esperar 250, voy a esperar que llegue a 300. Cuando llegue a 300, entonces hago eso. Y luego vamos a revisar el otro, si es que este se puede arreglar. El otro, por cierto, miren cómo le hace la pantalla. Esa va a ser la pantalla. Le tengo que informar a mi amigo porque después dicen que no venía así. Lo bueno que yo lo sabría aquí en video, entonces tengo pruebas. Ok, entonces ahí más o menos está como ya casi llegando a 300. Y vean qué rápido lo quité, ¿verdad? Bastante rápido, ¿ok? Ay, me quemé. Ok, entonces vamos a apagar la CH5 y ahora vamos a trabajar. Bueno, mientras pasa eso, lo que voy a hacer es quitar el otro flex de una vez. Ay, disculpen que no están viendo qué estoy haciendo acá, pero... Ay, ok. Entonces, el que me urge a mí es este.
con el flex todo jodido. Vení. Ahí está. Ok, lo vamos a poner aquí sano y salvo. Vamos a apagar la CH5. Y ahora vamos a traer nuestro flex, que este no está tan desgraciado. Ahí está, si se dan cuenta, está lindo, hermoso. Pero siempre es importante quitarle eso, Siempre es importante limpiarlo y dejarlo plano para que cuando peguemos el otro no nos cueste. Vamos a intentar rasparlo menos. Este tal vez se va a raspar un poquito menos. De hecho, siempre se raspan un poquito. No es que siempre, pues, pero casi siempre. Ya lo hice 3 desgracias. Pero eso no es que arruine el flex, simplemente está pelando ahí esto. Entonces, lo importante es que el flex no esté tan golpeado, tan calentado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a volver a aplicarle máscara ultravioleta. Y tampoco es que se unan las pistas, esas pistas así son, ¿ok? Entonces, no os preocupéis por eso. De preferencia, pues que no se pase esto, pero me pasa de vez en cuando. Y más cuando decido hacer un video. Ahí es cuando todo no me funciona. Cuando no funcionan las cámaras, cuando... Bueno, ahora vamos a traer este nuevamente. Y lo vamos a poner por acá para hacerle revaling otra vez. Ok, ahí está. Servilleta. ¿Qué hice la servilleta? No importa. Aquí tenemos otra. Listo. Stencil. Vamos a preparar por acá el estaño. En la descripción del video dejo todo lo que estoy utilizando acá, ¿ok? Todito. Vamos a hacer revaling una vez más. Ahí quedó el revaling. Esta vez voy a hacer como un poquito más grande las esferas hoy. Voy a hacer un poquito más grande como para que tenga más chance ahí de moverse el... Ahí está, lindo. Vamos a traer el flex y lo vamos a raspar nuevamente. Es importante que quede lo más plano que podamos porque así nos evitamos. O sea, que yo quiero que esto quede bien soldado, entonces yo le hago así para que mi jogging, no importa si ahí se abre un poquito. Ok, listo. Vamos otra vez, pues entonces. Aplicar un poco de flux. Vamos a traer el jogging. Vamos a colocarlo como va. Centradito. Vamos a traer la precalentadora. Yo ya tengo hasta mi lugar de donde soldo esos. Ahí donde se ve todo puerco. Ok. Ahí está calentando. Y ahora nuevamente con mucho cuidado solo lo dejamos caer así.
Ok, lo vamos a quitar. Vamos a esperarnos que caliente un poquitito más, ¿eh? Ok, entonces cuando ya pegó, quitamos esto, esperamos que esto enfríe, ¿ok? Esperamos que esto enfríe y vamos a pasar acá al microscopio. Acá acabamos de pegar esto. Ahí se ve todavía que tiene flux. Ok, ahí está. Este es el cable bueno y este es el cable malo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar acá y vamos a armar esto. Vamos a poner esto por arriba, acá. Ahora la pantalla acá. Vamos a encender. El secreto está, miren toda la herramienta que tengo acá. El secreto está en que esto no tire ningún error, ¿ok? Si esto tira un error, entonces ya hay un problema. Ok, no tiro error. Ahora a ver si funciona. A ver si funciona. Configurar Face ID. Face ID, configurar nuevo Face ID. Empezar, ojalá no tenga el dot este malo. Mírame. Ahí está. ¿Ya ven? Listo. Primero. Vamos a tomar una foto para el Facebook. Síganme en Facebook, por favor. Si no me sigue. Bueno, lo vamos a armar y después lo hacemos, ¿ok? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Vamos a poner un código de 4 ceros. Usar de todos modos. Siempre hay que probar, importante, de bloquearlo y desbloquearlo. ¿Ok? Ahí funcionó. Entonces, Edgarito 1, iPhone 0. Vamos a quitar esta pantalla de acá. Lo voy a pasar para esta cámara. ¿Qué es esto? Ah, es la lámpara ultravioleta. Ok, entonces, era el cable, ¿verdad? Este pinche cable ya lo habían intentado reparar y lo arruinaron. Entonces debemos ahora de colocarlo. Tengan mucho cuidado con esto. El Face ID debe de quedar muy, pero muy centrado. Esta pantalla, si se dan cuenta acá, tiene plateado. No sé si ya se dieron cuenta. No sé si esta pantalla va a dar problemas también, ¿eh? Ahorita vamos a descubrir. La verdad, eso casi siempre yo lo he visto como dorado. No he visto ninguna pantalla que traiga eso. Bueno, sí pasó. Sí, no he dicho nada. No he dicho nada porque pasó el dot projector. Tiene que pasar esta luz infrarroja. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un tornillo. ¿Por qué hay un tornillo acá? Ok. El momento más difícil, armar este teléfono. ¿Sabían que yo en Estados Unidos no armaba ni desarmaba equipos? Creo que ya les había contado, ¿verdad? Todos me preguntan, Edgar, ¿y qué pasó con tu taller en Estados Unidos? Lo he dicho como 1000 veces. Miren, pues esto se volvió a zafar aquí. Le he dicho muchas veces, nosotros en el 2020 teníamos una gira a más o menos 21 países para dar capacitaciones de esto, ¿verdad? De microelectrónica y aplicada a dispositivos Apple. Voy a hacer un paréntesis acá. Asegúrense de que esto quede centrado, porque si no, no les va a funcionar. Ok, entonces teníamos una gira bastante grande, gracias a Dios, pero pues todos saben de que empezó el COVID. Empezó el COVID en más o menos finales de febrero del 2020. Nosotros con mi esposa decidimos y dijimos, bueno, si no vamos a estar aquí en el negocio por 10 meses, porque íbamos a pasar viajando 10 meses, entonces dijimos, ¿qué chiste tiene tener el negocio abierto? Pues si no abierto, sino nosotros, sin estar nosotros ahí, que
no tenía ningún beneficio, no era algo de que no me iba a gustar estar atendiendo o estar controlando un negocio desde lejos por 10 meses. Ahora yo sí había salido de vacaciones y lo había podido y se había controlado y todo y no pasaba nada, pero ya 10 meses es como que no vas a estar ahí, ¿verdad? Vamos a poner nuestra contraseña. Bueno, vamos a yo armándolo, ahí está, ya desbloqueó. Vamos a poner otro Face ID para ver si lo detecta. A ver, otro, configurar Face ID, empezar. Ahí está, ¿verdad? Ok, listo. Entonces lo vamos a armar. Okay. Entonces resultó de que pues decidimos vender el negocio. Vendimos el negocio a Julio, uno de nuestros managers pues, de la tienda, como por 5 años trabajó Julio más o menos para nosotros. Y pues quién mejor que se quedara con la tienda que Julio. Entonces Julio se quedó con la tienda, de Yo Reparo pasó a Fix Your Device, ahora se llama Fix Your Device. Julio está haciendo un excelente trabajo, por ahí lo fui a visitar ahorita en enero, está súper ocupado, esa tienda estaba súper aclientada, entonces esa es la historia. Yo decidimos hacer eso y cuando empezó la pandemia, gracias a Dios y los planes de Dios, yo caí en Guatemala. Yo me quedé en Guatemala. En mi país, qué mejor país. Yo entré aquí a Guatemala, fíjense, un día antes que cerraran el país. Fíjense cómo es Dios. Todo esto es... Yo no soy tan religioso, pero estos planes son de Dios. Esto no lo hizo nadie más. Entonces... Yo entré a Guatemala un día antes, yo entré un domingo y el lunes cerraron el país y pues yo me quedé aquí. Uy, es que no tenemos Face ID, ¿verdad? Vamos a configurarlo. Listo. Número 1, listo. Ahora vamos a traer este, que por cierto, miren cómo le hace la pantalla, pero ya le avisé a mi amigo que tiene la pantalla así. Entonces, vamos a irnos aquí y vamos a irnos a Face ID, configurar Face ID, empezar. Y esta es la típica falla de sube y baja. No sube nada, ¿verdad? Entonces sube, baja el equipo y bla, 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 bla. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar en este equipo. Ok. Acá. Esta pantalla está así, pero qué bueno que quedó esto en video. Creo que este teléfono... Bueno, entonces, este no tira ningún error. Entonces, cuando no tira un error es más fácil porque puede ser otra cosa. Ahora, fíjense este teléfono. Este teléfono le cambiaron pantalla. Entonces, cuando yo veo un teléfono de estos que le cambiaron pantalla, ¿okay? Es muy importante hacer acá una pequeña prueba. ¿Ven? Antes de empezar, hay que hacer una pequeña prueba y van a darse cuenta de algún problema que pueda tener este equipo, que ojalá y bueno, si lo tiene, qué bueno, ¿verdad? Porque así trabajamos menos y el video no sale tan largo, pero aprenden menos. Entonces, aquí lo tengo, pero yo como veo que ya le cambiaron pantalla, yo no me voy a otro lado, yo me quedo en la pantalla, yo no me voy de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que esto ya le cambiaron pantalla y si yo sé que esto está mal centrado, como ven, o sea, esto está suelto acá, entonces yo lo primero que hago es probar eso, porque ¿qué tal si eso no está bien alineado y por eso el Face ID no funciona y solo sea eso? Imagínense. Entonces hay que descartar estas cosas, si se dan cuenta. Y ahora que estoy haciendo videos así largos, están aprendiendo de que no hay que dejarnos llevar por estas cosas, así como que ya te suscribiste a mi canal, si no lo has hecho, suscríbete. Ok, entonces vamos a probar primero pantalla, o sea, primero esto, Face ID, configurar Face ID. Vamos, miren lo que voy a hacer, voy a poner la pantalla así un poquito y me voy a alumbrar aquí.
aquí me estoy alumbrando. Y no, ¿verdad? Esto no es típica falla de pantalla. Esto, si se dan cuenta, sigue sin funcionar. Ok, entonces vamos a regresar esto a... Bueno, lo vamos a dejar así para mientras. Ahora, algo rapidito que hay que hacer acá es... bueno, estos 11 Pro tienen la ventaja de que solo quitamos acá 2 tornillos y podemos sacar lo que son estos. Estos, si se dieron cuenta, no revisé en Treso Tools. ¿Por qué? Porque no tira error. Cuando tira error es porque no reconoce uno de ellos. Pero este no tiro error. ¿Ok? Entonces, acá tengo esto. Nos vamos a centrar en esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestra programadora de Face ID. Lo voy a poner en una cámara más cerca. Acá tengo entonces esto. Ok, entonces, ¿cuál es el dot proyector? 11 Pro. Esto va conectado acá. Ahora le vamos a alimentar. Ok, ya detectó ahí el cable. Le vamos a dar test. Y si nos damos cuenta, no, es esta. Ok, si nos damos cuenta, no sé si esto va a enfocar o lo tengo que enfocar por aquí. Vamos a ver. No se ve. Ahí tal vez se alcanza a ver. Ok. Vamos a pasarlos para acá. Ahí, si se dan cuenta, dice abnormal, ¿verdad? Entonces, cuando yo le di aquí en test, abnormal, ¿ok? Si vemos ahí que dice abnormal, entonces eso quiere decir que nuestro dot proyector, en este caso, está malo, que vendría siendo este de acá. Está malo por cualquier motivo. Entonces lo que vamos a hacer es sacar ese flex de ahí y hacer un trasplante de dot proyector, ¿ok? Entonces, esto se ve hasta mojado, no sé si ya lo ven. Sí, esto está súper mojado. Esto está súper mojado. Ok, entonces lo vamos a sacar de acá. Vamos a... traer el señor Dremel. Y lo que yo sé hacer es cortar esto acá. Creo que es suficiente para poder abrir esto por acá. Ahí abrieron ahorita mi casa. No sé quién es. Ok, entonces ahí ya lo abrí. Vean lo que voy a hacer. Fácil. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer antes de comenzar? Vamos a buscar un cable de 11. No sé si tengo cable de 11 para comenzar. Creo que sí tengo cable de 11. XS Max. ¿Qué tal si no tengo cable de 11? Nada, bien. Yo creo que sí tengo. XRX 11 Pro. Si tengo. Entonces, acá está el cable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer este. Le vamos a dar acá. Le vamos a dar test. Abnormal. Ahora le vamos a dar en leer. Ahí dice que lo guardó. Ahora voy a traer mi cable nuevo de JC. Lo voy a poner y le voy a dar escribir. Me está diciendo que si quiero, le digo que sí. Ok, perfecto. Entonces ya tengo la información en el cable. Ahora ya puedo trabajar como
un poquito más con confianza aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar este flex de acá. De la misma manera que hacemos los otros. De la misma manera. Voy a doblar este un poquito para acá. Con cuidado con los otros flexores porque no los quieren dañar. No quieren meterse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarnos por acá. Fíjense acá. En la mera esquina. Acá. Y lo que hago es traer mi estación. Quemarme los dedos un poco. Y listo. Bastante rápido. Ok, entonces ahora dejo esto a un lado y me enfoco en esto, ¿ok? Entonces vamos a pasar al micro. Esta falla ya algunos se la saben, otros no se la saben, pero vamos a hacer un trasplante. Esto es fácil, ¿eh? Bueno, mejor me callo porque siempre que digo fácil termino haciendo un cagadal aquí y termino trabajando mucho, más que lo normal. Entonces a mí me gusta primero quitar esto del flexo, ¿eh? Eso es lo que hago primero. Ay, ¿ya vieron? Que siempre que digo, esto es fácil. Pero en serio es fácil. Hace unos días rompí uno de estos alambritos. Por cierto, ¿sí sabían que esto se puede reemplazar? Una vez copien la información. Vamos, Ali, que no tengo tu tiempo. Ahí está. Ok, entonces ahora sí lo voy a poner por acá. Y lo vamos a apretar un poco. Porque necesito sacar ese MOSFET de ahí. Solo hacemos palanca y listo. Ahí salió. Ahora necesitamos hacer un puentecito ahí. Vamos a aplicar una gotita de flux. Ya iba a ser una catástrofe ahí. Vamos a aplicarle un poquito de flux. De estaño, perdón. Ok, no necesitamos más. Ahí está. Ahora le vamos a dar la vuelta. Lo voy a traer por acá. Con mucho cuidado. Vamos a limpiar aquí. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer rebaling. Aunque fíjense que esto no necesitamos limpiarlo acá. Bueno, sí. Bueno, no. Vamos a dejar. ¡Uy! Me quedó en el pantalón, ¿eh? Salió volando y me quedó en el pantalón. Ya me hacía yo puro tonto buscando esto. Ay, Edgarito. Ya merito la re. Ok, listo. Ahora sí, vamos a traer nuestro cable. Ah, qué bueno que no viene con rebaling porque odio cuando vienen con rebaling. Ahí está. Listo. Vamos a traer el stencil. El stencil. Ahí está. Listo. ¿Dónde está mi espátula? Con estaño. Poco estaño viejo. Creo que esto se movió. Sí, se movió, pero como así lo voy a dejar. Es que mi estaño ya está viejo. Ay, no, hice un... Lo siento. Lo siento, sí. Lo siento.
que mi estaño ya está viejo y no resbala. Pero no os preocupéis. Aquí tenemos otro. Vamos a limpiar esta espátula y vamos a agarrar estaño nuevo. Edgar, ¿qué estaño utilizas? 183. Oye, yo acá no ocupo 138. Esto tiene basura. Vamos, no me hagas quedar mal delante de la gente. Oye, me estás avergonzando frente a los magos. Esta reparación, de veras, yo la hago como en unos 15 minutos, ¿eh? Miren qué diferencia. Siempre que hago eso me gusta cortar esto. Ok. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que hago es que lo coloco así. Traigo el ingrato aquí. Y vamos a tomar una foto para mi Instagram. Voy a dejar el post por aquí. Síganme, yo ahí hay veces hago lives, hago aportes, estoy todo el tiempo comentando ahí, entonces síganme. Ok, regresando aquí. Entonces yo coloco esto así y siempre traigo algo para hacerle peso al flex para que no salga volando. No sé dónde está lo que siempre utilizo. Hoy me lo quitaron de aquí. No, sí lo ocupé hace poco, pero bueno. No sé dónde está, la verdad. Vamos a ocupar esto. Esto es muy grande, pero bueno. Entonces solo colocar algo que le haga peso ahí. Y lo que hago es... Vamos a centrarlos acá. Colocar un poco de flux, ¿ok? Un poco de flux. Y ahora buscamos cómo va. Esto va así, con mucho cuidado, con mucho amor. Tengan mucho cuidado con esto, no quieren tocar un alambre de esos de oro porque créanme que sí es un dolor de cabeza. Ok, ahí está. Y ahora vamos a soldar. ¿A qué temperatura voy a soldar? A unos 300 y unos... Yo tengo la Sugon, la 8620. Esta tira más aire de lo normal, entonces voy a ocupar 20 de aire, ¿eh? Porque si esta la pongo con 30, tira más aire que... Entonces miren, ahí se pegó. Solito, le voy a dar unos golpes. Ahí quedó. Ahí quedó. Listo. Vean qué hermoso ese trabajo. La verdad. Ok, entonces ahora, ¿qué hacemos? Quitamos esto, quitamos esto. Ahora traemos esto acá. Lo vamos a colocar acá. Y le vamos a dar donde dice test. Tiene que salir normal. Normal, 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 normal. Listo. Ok, esto ya casi queda. Ahora... necesitamos la mejor herramienta del mundo en esta, el calibrador de Face ID. Créanme que si están en este negocio, lo mejor que pueden hacer es un calibrador de Face ID. No quieren meterse a calibrar este Face ID al pulso. Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. Compren este calibrador. Este calibrador, lo único que yo hago es agarrar esto aquí y llevarlo para acá. Así de fácil. Ah, pero esto como que... Esto, Edgar, como que te quedó mal, boludo. Como que esto te quedó mal. ¿Cómo va este pinche cable? A ver. A ver. Esto como... ¿Esto? ¿Cómo va esto? Es primero 11 que hago, ¿eh? ¿Esto? ¿Cómo es que sacan esto para bajo? Para abajo. Si
Si esto va así, yo vi que lleva un doblez por aquí. Así va, miren. Sí, hombre. Sí, este Edgar es inteligente, el bicho. Este bicho es inteligente. Está temblando, está tronando. Va a llover, va a llover. Ok, vamos a ver si lo podemos entrar así. La verdad nunca lo he hecho, pero yo creo que sí podemos, ¿ok? Entonces miren esto, lo que hace, lo voy a pasar al microscopio, es centrar esto así, ¿ok? Centrarlo lo mejor que se pueda. ¿Ok? Entonces, luego necesitan pegamento especial para esto. También voy a dejar los links aquí abajo. Vamos a poner un poquito por aquí. Y lo que vamos a hacer es traer algo para pegarlo. Yo siempre utilizo... Uy, va a llover, va a llover, va a llover. Óiganse a Flux escuchando los truenos. Uy. Flux nunca había escuchado truenos en su vida. Ok. Ahí aplicamos un poquito. Como que esto no me está gustando cómo quedó aquí, ¿ven? Bueno, sí. Sí, ahí. Entonces, ¿qué voy a...? Uy, eso no. Masterclass, por cierto, ya viene Masterclass 2021. Esto lo presioné sin querer, créeme. Entonces lo que voy a hacer es esto. Lo voy a poner aquí como peso y le voy a dar unos... Esto dice seca en 5 minutos, pero... No, seca en 20 segundos, pero la verdad... Yo lo voy a dejar un buen ratito, unos 5 minutos. Flux está ahí ladrando porque está tronando, ya va a llover. Entonces vamos a dejar esto unos 5 minutos para mientras yo voy a ordenar aquí todo esto. Y ahorita regresamos, ¿ok? Ok, entonces aquí vamos a poner esta cámara. Aquí pasaron los 5 minutos. Vamos a tener cuidado con esto. Listo. Ahora vamos a colocar esto. Esto lleva su chiste por acá. Tengan cuidado de cómo lo ponen porque sí lleva un poquito el orden esto. Con los cables. Esto me recuerda al al iPhone 4. Ahí está el cable. Ahí lo pueden ver. El cable con el chip, ¿verdad? Ahí está ya puesto. Ahí está el dot que pusimos. Ok, entonces ahora recordémonos que quitamos esta pantalla. La vamos a volver a colocar por acá. Quitamos esto para probar si... ¿Qué habíamos probado con esto? Para probar si era problema de pantalla y no lo era, ¿ok? Vamos a ver dónde están los tornillos. Vamos a colocar esto en la pantalla. Ok, acá. Y este acá. Y falta uno, ese no lo traía, que conste que no lo traía, pero vamos a ver si se lo ponemos. Creo que este de repente le hace. Este es el más pequeño, no creo que le vaya a hacer. Ay, yo tengo una pantalla aquí de un teléfono de parte, voy a ver si se la quito y le dono a este cliente este tornillo para que esto quede bien presionado porque no quiero problemas yo después. Ok, ahí está. Por cierto, este es el cable que quitamos. Ahora vamos a colocar esto. Vamos a colocar esto. Esto. Y esto. Vamos a encender aquí el equipo. Esto no tendría que dar ningún error ahorita al encender. Vamos, Flux.
Ok, ahí si se dan cuenta, sí alcancé a ver el joy encendiendo. La pantalla sigue parpadeando. Vamos a configurar nuevo Face ID. Vamos a darle a empezar. Uy, ahí me reconoció, pero esto no lo quedó bien centrado por acá. Vamos a ver acá. Ahí alcanzan a ver, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver ahí. Está un poco mal centrado esto. Ahorita lo vamos a centrar. Pero ahí está. Vamos a terminar de configurar, porque hay veces que configura pero no bloquea, ¿ven? Entonces lo importante es que configure el Face ID, pero lo más importante es que desbloquee. Eso es como lo más tedioso. Y ahí está. Listo. Listo, entonces vamos a armar esto rapidito. Vamos a armarlo que quede bien centrado todo, y luego ponemos los dos celulares ahí para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho. Ok, entonces aquí ya tenemos los dos equipos. Este es el primero, ¿ok? Este es el que le reemplazamos el flex del auricular, ¿ok? Este flex, ¿verdad? Este es el primero. Si nos vamos a Face ID, configurar Face ID, lo vamos a dejar ahí. Y este es el otro, el que no le sirve muy bien la pantalla. A este le cambiamos este flex, ¿verdad? Hicimos trasplante de lo que fue el dot proyecto. Lo vamos a dejar así. Vamos a darle 0000 y vamos a irnos aquí arriba, configurar nuevo Face ID. Entonces nos vamos a poner los dos ahí. Le vamos a dar empezar a este, y ahora nos vamos a poner acá, y aquí está este. Ahora, y aquí está este, ¿verdad? Entonces ahí están los dos Face ID funcionando. Perfecto. Ahora le vamos a dar listo. Vamos a bloquear este, desbloquear este y desbloquear este. Perfecto. Dos reparaciones de Face ID, dos procedimientos totalmente diferentes, ¿sí? Sobre todo, pues, muy importante de que aprendamos estos dos tipos de procedimientos. Por aquí viene el Flux, que pasó ladrando con los truenos toda la noche, pero bueno, listo. La verdad que fue algo muy entretenida estas dos reparaciones. Espero hayan disfrutado estas dos reparaciones. Dejen sus comentarios aquí abajo qué le pareció. Y pues para mí siempre un placer saludarlos. Cuídense mucho y nos vemos siempre. Regístrese, por favor, y recuerde que todos los links están aquí abajo en la descripción. Toda la herramienta que utilizamos para que puedan hacer este tipo de reparación. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.